Apocalipsis 1, versos 5 al 6 dice lo siguiente, otro pasaje que denota grandemente nuestro llamado al sacerdocio, a nosotros, a ser mediadores. Dice Apocalipsis 1, 5 y 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el 6, y nos hizo reyes y mediadores, sacerdotes, para Dios, su Padre, para Él, para servirle a Él, para ministrarlo a Él, y lo exalta. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nota usted cómo corre desde Génesis hasta Apocalipsis este vocablo y esta profesión del sacerdocio? Hasta allá corre. En toda la Biblia. Déjeme encontrar algo aquí rápidamente. Solo estaba viendo que la palabra sacerdote aquí en griego, en Apocalipsis, tiene una pronunciación especial por ser griego, pero significa exactamente lo mismo, nada más. Vamos ahora un poquito a examinar el pasaje de 1 de Pedro 2:9, otro pasaje más. Estoy compartiendo con usted pasajes que hablan de esta profesión. 1 de Pedro 2:9 lo hemos leído, lo sabemos, una promesa universal del Padre a su iglesia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real es de realeza, no que es verdadero, sino de realeza. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra sacerdocio aquí, cuando Pedro la escribió, es una palabra que en griego significa fraternidad sacerdotal. Somos una fraternidad de sacerdotes. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que es. Privilegio que hemos recibido a partir de que Cristo nos lavó con su sangre, como lo leímos en Apocalipsis, escrito por Juan. Privilegio que no se tenía de esta misma manera en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes tenían el privilegio de aspirar y llegar a ejercer el sacerdocio? Solamente la tribu de Leví. Nada más. Nada más ellos. Nadie más. Si alguien de otra tribu quería acercarse al tabernáculo a ofrecer los sacrificios requeridos por el Señor, tenía que llegar con un sacerdote para hacer este trabajo. Una persona de la tribu de Rubén, de Manasés, de Dan, de Judá, ni aún de Judá, podían acercarse al tabernáculo a ofrecer sacrificio. No podían. No estaba permitido. Solamente los levitas. Solamente ellos. Esta promesa vino a estar en un segundo plano para nosotros. Déjeme decirle que de hecho es una promesa y una gracia lo que está diciendo aquí Pedro, que va dentro del nuevo pacto que Jesús nos trajo. Dentro del nuevo pacto que Jesús nos trajo, mi hermano, vienen un sinnúmero de cosas que no acabaríamos de estudiar en años. Una de ellas es que nosotros no podíamos ser sacerdotes y ahora podemos serlo. Porque para entrar al lugar santísimo se requería llevar a cabo un rito de santidad extrema, la que el Señor pide. Que el sacerdote se santificara, se purificara, se lavara, se bañara, las vestiduras impecables, dice Éxodo, hechas de obra primorosa, las campanillas abajo, los adornos, el pectoral, el efod, la túnica, todo, el turbante, todo lo que llevara el sacerdote para entrar a este lugar santísimo, eran unos requisitos extremos. Y el primero de todos, tienes que ser levita. La palabra levita significa unido a Dios. Unido a Dios. Ya el significado lo dice todo, ¿no? Levita es unido a Dios. Son míos. Cuando le dijo al Señor, el Señor a Moisés, dile a los levitas que se acerquen a Aarón, y empezó a darles las instrucciones de cómo debían empezar a trabajar para atender todas las labores del tabernáculo, los sacerdotes. Atender el altar, el lavacro, cambiar el agua, todo lo que conllevaba el trabajo en el tabernáculo. Y les dijo, ustedes son míos, son para mí. Y me seréis un reino de sacerdotes. Les dijo todo esto enfatizando que eran de Él, sacerdotes para Él. Pero ninguna otra tribu podía hacerlo. Nadie más. Así que la actitud que tenían los de las otras tribus hacia los sacerdotes era de mucho respeto, mi hermano. De mucho respeto.
Inclusive de muchos de ellos llegó a ser de envidia. Coré era levita. En Números 16 habla su historia. Y fue quien se paró delante de Moisés y le dijo: no solo tú eres digno de servir en el tabernáculo, no solo tú eres santo, no solo tú eres escogido, hay otros que han sido escogidos y pueden servir y llevar el liderazgo sobre Israel. Y Moisés no se defendió, no defendió su sacerdocio, no defendió el lugar que Dios le había dado. ¿De qué tribu era Moisés? También era levita. Era hermano de Aarón y de María. Los tres eran de Leví. Los tres podían entrar y servir, él y su hermano podían servir como sacerdotes, los dos, en el tabernáculo, pero Coré, en lugar de aspirar a un lugar del sacerdote por ser levita ya, tener esa oportunidad, lo envidió. No aspiró a ser sacerdote, no lo deseó con amor y con legitimidad, lo envidió. En la actualidad hay gente que envidia lugares pastorales, desean lugares en la plataforma. Y eso es mal habido, o sea, no vas a llegar a servir a Dios con una actitud así. Sabiendo que Dios te podría llamar para servirle, lo quieres arrebatar de otra manera el lugar. Deja que Dios te lleve al lugar donde Él te quiere usar y tú le vas a servir. Entonces, por ser la tribu de Leví la tribu exclusiva para el sacerdocio, las demás tribus podían generar sentimientos hacia ellos, buenos o equivocados. El correcto era respetarlos y saber que ellos tenían el cuidado del lugar donde Dios se manifestaba. La gente podía llegar y decir: traigo esta oveja para el sacrificio. El sacerdote era el que le correspondía degollar la oveja, hacer todo el trabajo del sacrificio y ponerla en el altar, para que el que traía la oveja recibiera el perdón, la redención, todo lo que conllevaba un sacrificio, pero el sacerdote lo tenía que hacer. La gracia que tenemos aquí, explicada por Pedro, es que en el nuevo pacto que Cristo nos ha traído, todos hemos sido ahora invitados, convocados a ser sacerdotes de Dios. ¿No le da gusto eso? Cuando usted está compartiendo el evangelio a alguien que no conoce al Señor, usted está siendo un mediador entre esa persona y la gracia de Cristo. Eso es ser sacerdote ya. Ahora, eso no significa que vamos a dejar de ver las labores sacerdotales como algo sumamente respetable, santo y sacro. No, las vamos a aprender, cada una, todas las labores que hacía el sacerdote, para saber cómo las aplicamos hoy a nuestra vida cristiana, en la actualidad. Pero la santidad que Dios requería en esas labores es la misma. ¿Me explico? Es la misma. Ahora entonces hemos sido llamados a pertenecer a una fraternidad sacerdotal. Fraternidad sacerdotal. Eso es lo que Pedro dijo. Del primer vocablo al que Pedro se refirió cuando dijo real sacerdocio, se derivan otros. Otro que también significa desempeñar funciones sacerdotales. No solo pertenecer a una fraternidad sacerdotal, sino desempeñar las labores que estos llevaban a cabo. Pedro ya había comenzado a entender lo que era un sacerdote espiritual. Alguien que ya no iba a un tabernáculo hecho por manos de hombres, sino que se presentaba delante de Dios a servirle y hacer la labor sacerdotal, pero ahora de manera espiritual. Aarón mataba animales en el altar y los ponía para ofrecer sacrificio. ¿Cómo aplica eso a mi vida ahora como sacerdote del siglo XXI? Yo vivo una vida, como dice Romanos 12, en la que ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, puro y agradable a Él, que es mi culto racional. Ya estoy haciendo una labor sacerdotal al ofrecer mi vida en sacrificio, porque el sacerdote ofrecía sacrificios. Pero ese es solo un pequeño comentario de todo lo que ellos hacían y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Entonces, el vocablo que Pedro usa al decir real sacerdocio es muy extenso, mis hermanos. Fraternidad sacerdotal, desempeñar funciones sacerdotales, ser sacerdote. Sacerdote, entonces, una palabra que si alguna vez tú la escuchaste antes de ser cristiano, te parecía sumamente eucarística, ¿no? Así, el que hace la ceremonia de la Santa Cena, el que oficia una ceremonia en una boda. Y tú y yo somos llamados a ser sacerdotes de Dios. Pero como no nos enseñan las labores sacerdotales en el Antiguo Testamento y cómo aplicarlas ahora a nuestra vida en la actualidad, seguimos creyendo que sacerdote es un vocablo que se aplica o que se adjudica solamente a alguien que oficia dentro de una iglesia, o que está en la plataforma, o en el ámbito católico, o alguien que oficia una misa.
Eso es un sacerdote, yo no. Y como no sé qué lo soy y como no me han enterado que Dios me convocó a formar parte de una fraternidad sacerdotal, no lo practico. Y soy un cristiano, sí, común y corriente, vamos a decirlo, pero hay un llamado más allá, más allá. Ya ser cristiano es, claro, yo estoy hablando de títulos bíblicos con los que entendemos a dónde Dios nos ha llamado, no quedarnos en un nivel, ir más allá, más allá. Y si cristiano es ser un pequeño Cristo, en griego es Cristo pequeñito, Cristito, cristiano, y Él es el sumo sacerdote de mi alma, yo tengo que aspirar, como Él lo es, a ser un sacerdote en mi iglesia, en mi familia. Cada padre debe ser un sacerdote en su casa, cada padre de familia, quise decir, cada marido. Y ejercer todo lo que un sacerdote hacía aplicado a nuestra vida en lo espiritual. Entonces, en la época del Antiguo Testamento, la gente no se acercaba a Dios directamente. No. Un sacerdote actuaba como intermediario. Ese es otro vocablo que nos puede ser como sinónimo de mediador, intermediario, entre Dios y el pecador. Un sacerdote lo hacía. Pero ahora con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Eso dice Hebreos 4:16. Y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Como Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:18-21, donde les dije que dice reconciliadores. Cuando estamos unidos con Cristo, como lo era el levita, unido a Dios, ahora somos levitas con Cristo. Cuando estamos unidos con Cristo, como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Sacerdotes. Eso es el trabajo de un sacerdote. Hay muchas formas de resumirlo. Según lo que tú leas de lo que es sacerdocio en la Biblia, vas a ir entendiendo qué hace, a qué se dedicaba, cuáles eran sus obligaciones. Lo aplicas a tu vida y enriquece, mi hermano, el llamado que Dios nos ha hecho y atendemos con más facilidad, nos prepara más para atender el llamado de Dios donde Él nos haya llamado.